Soy Cue. Lo que hacemos juntos es lo que nos distingue. Muchas gracias porque te sumas a estas transmisiones de los martes en la noche para hablar de derecho. Esta noche tenemos un gran invitado, ya verán de quién se trata. Me acompaña en la conducción la maestra Alejandra Macías Estrella. Ale, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenidos sean todos ustedes a una temporada más de nuestros martes de derecho aquí en el CUE. Tenemos, amigo, un invitadazo. ¿Quieres dar su nombre tú o lo doy yo? Tú dime. Tú lo dices más bonito. Ok. Tengo el gusto de presentarles a ustedes a nuestro gran invitado, nuestro padrino de esta temporada, Diego Vázquez Cruz. Él nos va a hablar de un súper tema denominado el sistema victimal en México. Y voy a permitirme leer su semblanza curricular para que ustedes lo conozcan. Es estudiante de la licenciatura en Derecho por nuestra facultad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se desempeñó como colaborador en el Senado de la República del año 2018 al 2021. Actualmente es pasante y colaborador en País Consultores desde el año 2022. Ha impartido clases dentro de nuestra Facultad de Derecho en temas como teoría constitucional, derecho constitucional, entre otros. Es autor del libro Las Crónicas de la Magia, La Espada Mágica, un librazo que por supuesto yo ya leí, publicado y distribuido por Amazon México. Asimismo, él es el creador y el conductor del canal de YouTube Iuris Tantum. Está certificado por la UNAM y la Universidad de los Andes de Colombia en sistemas políticos y derechos humanos. De igual manera, está certificado por la Organización de las Naciones Unidas en materias como cambio climático, género, migración, gobernanza, empresas responsables y diversidad sexual. Organizó y participó en el foro Día Internacional de la Juventud, generando propuestas en el Senado de la República, por supuesto. Es miembro del programa Red más Naciones Unidas y participó en el foro Innovated for Cities 2021 de Naciones Unidas también. Forma parte de la Escuela de Gobierno de la Organización de Estados Americanos y está certificado en la misma en sistemas interamericanos de derechos humanos y justicia tradicional. Además, tiene certificaciones por la Suprema Corte de Justicia en metodología de búsqueda de jurisprudencia y concursos mercantiles. Ha cursado 8 diplomados en la Comisión Nacional de Derechos Humanos en materias como defensa de los derechos humanos, procuración de justicia, prevención de violencia, entre otros. Tiene estudios y certificaciones en la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y en consultorías jurídicas y políticas como Imperatoria. Nada más, imagínate nuestra clase de invitado, amigo. Él nos propone el tema sistema victimal en México. Y me gustaría, dándote la bienvenida, por supuesto, Diego, y darte las gracias por aceptar esta invitación. Y arranquémonos. ¿Qué es el sistema victimal? ¿Es un tema novedoso en nuestro país, en nuestro sistema jurídico, o ya existía anteriormente? Muchas gracias, maestra, maestro Vicente. Muchas gracias a ambos por la invitación, por estar esta noche en este programa. Pues bueno, el sistema victimal en México es un tema bastante interesante y complejo de entender porque el sistema victimal se ha venido manejando en un discurso político, jurídico, como algo bastante novedoso, como la última tendencia en materia de victimología, de criminología, pero en realidad el sistema victimal en México ya tiene muchísimos años de su existencia, de su propuesta y actualmente ya ha recobrado más auge dado a las circunstancias legislativas y sociales que vivimos. Para empezar, hay que entender lo que es una víctima y por qué ha sido tan relevante en nuestro país. La víctima es una persona física que directa o indirectamente ha sufrido el daño o el menoscabo de sus derechos producto de una violación a derechos humanos o bien por la comisión de un delito. En ese sentido, las víctimas, como podemos darnos cuenta con el concepto, han existido pues desde siempre, pero en el momento en el cual el Estado mexicano empezó a preocuparse
por dar un tratamiento jurídico, por darle una atención a las víctimas, fue literalmente posterior a la Segunda Guerra Mundial, porque en general el sistema internacional se empezó a preocupar por las víctimas, dadas las circunstancias que se vivieron durante la Segunda Guerra. Pues evidentemente muchas personas sufrieron vulneraciones a sus derechos humanos, a su dignidad, y entonces nació esta necesidad de atender a estas personas, a reparar este daño que habían sufrido, y es entonces que esta ola internacional de preocupación por la víctima llega a nuestro país con doctrinarios, con diversos estudios, y uno de los primeros antecedentes que tenemos es, por ejemplo, en el año de 1969, que el Congreso expide la primera ley en la materia, que fue la Ley sobre el Auxilio a las Víctimas del Delito del Estado de México. Esta ley, digamos que fue una ley más por cumplir una agenda internacional que una ley que verdaderamente tuviera una voluntad política de hacer justicia, por lo que fue incluso hasta muy por debajo del agua. Hoy en día uno la menciona y pues muy pocas personas en realidad son las que la conocen. Y también en el año de 1985, México suscribió el primer tratado internacional de la materia, que es la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder de las Naciones Unidas, precisamente. México suscribe este convenio, lo ratifica por el Senado, pero en realidad, vuelvo al punto, no fue una intención política de dar justicia, de atender a las víctimas, de reparar el daño hecho por las autoridades, sino que más bien fue por esta presión internacional que se vivía en ese contexto de, pues bueno, todos los países se están preocupando, no nos podemos quedar atrás, no podemos quedar mal parados internacionalmente, entonces vamos a hacer algo por las víctimas. Posteriormente se fueron dando diversas reformas muy pequeñas, muy, diría yo, difusas en los años 90 hasta llegar al 2000. Se dieron reformas en la Constitución para fortalecer al derecho victimal en México o al sistema victimal, pero pues no fue en realidad algo tan fuerte, no fue una carta contundente, sino que esta ya llegaría posteriormente en el año 2008, cuando se da esta reforma del sistema procesal penal que actualmente es el que tenemos, que pasamos de este sistema llamado inquisitorial o inquisitivo al llamado sistema penal acusatorio oral, ¿no? Pero pues sí, el sistema victimal en México ya tiene varios antecedentes. Ya yo me gustaría que nos dijeras ya formalmente, ¿se puede hablar ya de un sistema victimal en México? Sí, de hecho, el sistema victimal en México, como les decía, nace en el 2008 con esta reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en el artículo 20. Anteriormente, la Constitución preveía un sistema inquisitorial o inquisitivo, que sus principales características era que, pues básicamente era un proceso escrito el que se manejaba, había una gran violación sistemática a los derechos humanos de las personas. Por ejemplo, actualmente tenemos distintos jueces dadas las etapas procedimentales. En el sistema inquisitorial o inquisitivo teníamos un solo juez, que era el juez ante el cual conocía la denuncia hasta básicamente previo al juicio, o incluso el mismo juez conocía del propio juicio. Entonces, había esta serie de trabas, de ciertos vacíos que generaban que la justicia no llegara a las personas. Por ejemplo, otra vulneración que se solía suscitar bastante es que en muchos casos se generaba la famosa prisión preventiva. En el sistema inquisitorial o el sistema inquisitivo antiguo, la prisión preventiva era el pan nuestro de cada día. O sea, eran muy pocas las personas que pisaban un ministerio público y salían bien librados, porque casi todos se iban a prisión preventiva. Y esto fue un problema porque empezó a generarse número uno, una sobrepoblación en las prisiones y en los ministerios, y número dos, que varias de estas personas estaban ahí sin un proceso y sin siquiera una sentencia, que es lo peor. Entonces, este sistema no operó bien, no cumplió con sus objetivos, y precisamente las organizaciones de la sociedad civil pugnaron e impulsaron que se diera esta reforma a la Constitución, que se consuma principalmente en el artículo 20. Si hoy en día tomamos nuestra Constitución y leemos el artículo 20, ya tenemos un nuevo sistema, que es el acusatorio oral, y específicamente donde nace el sistema victimal es en el apartado C, que nos va a hablar precisamente de los derechos y de la participación de las víctimas en el proceso penal, lo cual es relevante porque al final del día instituye una serie de figuras y de instituciones jurídicas que el Estado tiene que cumplir a fin de incluir a las víctimas, de considerarlas y darles un tratamiento jurídico. Más aparte de esta reforma, encontramos también diversas disposiciones que se han ido generando
que coadyuvan a generar un sistema victimal. Por ejemplo, la Ley de Amparo en su artículo 10º, el Código Nacional de Procedimientos Penales. Recordemos que ya la cuestión procesal penal se volvió a una cuestión nacional, antes era local. Y bueno, ya de manera adicional, este impulso que se dio al sistema victimal generó que se crearan instituciones. No solamente bastaba la ley, porque pues bien lo sabemos quienes estudiamos derecho, tristemente muchas veces la ley suele quedarse en letra muerta. Entonces es necesario también generar instituciones que procuren que la ley se actualice en la realidad, que se administre correctamente, y precisamente en ese sentido, en el año 2011 se crea, digamos, la primera institución, la primera gran organización del Estado mexicano en materia del sistema victimal, que fue la Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delito, que posteriormente, 2 años después, se transforma con el nacimiento de la Ley General de Víctimas en el 2013, se transformó en lo que es hoy en día la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Esta transformación de Procuraduría Social a Comisión Ejecutiva se dio porque al final del día el Estado o el gobierno entendió que este organismo, más que coadyuvar a la Procuración de Justicia, tenía que ser un órgano con cierta, incluso diría yo, autonomía para tratar a las víctimas, porque no muchas veces las víctimas no quieren el proceso. Incluso las víctimas muchas veces lo único que quieren nada más es incluso que se les restituya el daño. No les interesa irse a litigar, no les interesa incluso que haya una sentencia. Lo único que quieren es, digamos, recuperar un poco de esa situación que tenían antes de que se les sufriera ese daño, ¿no? Sea vulneración a sus derechos o ese delito que padecieron. Pero pues sí, hoy en día ya hablamos de un sistema victimal que en la ley está establecido, que tiene este marco jurídico, esta normatividad, y que incluso ya cuenta con una institución que pertenece al gobierno. Justo al inicio de tu respuesta, y ello, comentaste respecto al sistema inquisitivo. Por supuesto, este sistema, bueno, nosotros sabíamos que lo manejábamos anteriormente, pero me gustaría saber, ¿qué opinas tú en relación a este sistema inquisitivo con el sistema victimal que también nos lo has contado, nos has desarrollado? Si existen similitudes o si existen también diferencias entre estos dos sistemas. Sí, maestra, pues mire, fíjense que el sistema inquisitivo antiguo, el sistema inquisitorial, sí tiene incluso algunas similitudes respecto del sistema acusatorio oral, aun y cuando pareciera de que de principio no hay un punto de acuerdo o que no hay ese punto de colisión entre ambos sistemas, sí lo puede llegar a ver. Por ejemplo, en ambos casos prevemos que se tiene que seguir 3 fases: una fase inicial de investigación, de averiguar el hecho y averiguar al probable sujeto del probable delito de la violación, una fase de intermedia para recabar pruebas y armar una teoría del caso, y una fase de juicio. Ambos sistemas siguen esa metodología de dividir, de seguir este tipo de escala, diría yo, de vamos a investigar, vamos a resolver y vámonos a un litigio. Sin embargo, pues también tiene sus diferencias, claro está. El sistema acusatorio, como lo dice su propio nombre, es oral, se basa en la oralidad y por lo tanto se basa en la confrontación, bueno, no confrontación, para no decirlo de una forma violenta, digamos que se basa en esa discusión sana entre litigantes, en yo ofrecer mis puntos de vista con mis argumentos, obviamente con pruebas, y que también la contraparte haga lo respectivo. El sistema inquisitivo no era así. El sistema inquisitivo no se basaba en la oralidad, se basaba en la escritura. Los expedientes eran bonchezotes así enormes porque precisamente todo era escrito. Si tú querías rendir una declaración, era por escrito. Si tú querías interrogar a alguien, era por escrito. Actualmente buscamos abogar más por la oralidad en lo que respecta al sistema jurídico. Claro está que en la realidad mucho sigue siendo escrito. Por ejemplo, hoy en día vas a desahogar una prueba confesional o un interrogatorio, y aun y cuando lo haces de manera oral, terminas asentándose por escrito, ¿verdad? Entonces, hay esas diferencias, hay similitudes, pero por ejemplo, algo que yo rescato mucho de la teoría de este sistema acusatorio actual, de este sistema victimal, es que se busca que los juicios sean lo más ordenados y breves posibles. Claro que pues es un reto porque pues no es fácil al final del día por cuestión presupuestal, administrativa, pero sí se busca que los juicios ya no tomen tanto tiempo. Anteriormente, con el sistema inquisitorial conocimos de casos de personas que estuvieron 30 años en prisión, 40 años, y que pues no salían porque el proceso seguía. Actualmente ya se busca reducir estos periodos de tiempo y que se racionalice también la prisión preventiva.
que es una figura bastante delicada que como Estado ya hemos sufrido ciertas llamadas de atención por parte de organismos internacionales porque no es una figura bastante acorde a derechos humanos, pero pues bueno, ya se busca que se racionalice precisamente quién va o no a una prisión por la comisión de un delito. Y adicionalmente no estamos solos, ¿no? La comunidad internacional está encima de nosotros cada rato, con observaciones, ¿no, Yeyo? Sí, exactamente. De hecho, un problema que tenemos es que hoy en día el Estado mexicano se encuentra dentro de una, diría yo, encrucijada de que no sabemos para dónde hacernos. ¿Por qué? Porque las bases de nuestro sistema, aun y cuando es un sistema victimal, sus bases siguen siendo un tanto inquisitivo, un tanto inquisitorial, y por lo tanto tenemos esta ideología de que, por ejemplo, una persona que cometió un delito forzosamente se tiene que ir a la cárcel y que la prisión es la solución a todo. Y muchas veces esto no puede ser así. Muchas veces las personas incluso que entran a la prisión lo hacen, lo hacen y salen con una expertise en delincuencia, salen hasta con maestría en delinquir. Y precisamente lo que ha generado esta ideología y este sistema es que pues México ya tenga problemas a nivel internacional. Por ejemplo, nosotros, como sabrán y los que no, pues les comento, somos parte de la Organización de Estados Americanos y por lo tanto estamos bajo la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte pues ya nos tiene en la mira precisamente porque nosotros hemos persistido en esta figura de la prisión preventiva oficiosa. La prisión preventiva ipso facto no es mala. La prisión preventiva lo que busca es proteger, digamos, a las víctimas precisamente, proteger a los testigos o incluso proteger al propio proceso. Así que la figura per se no es mala, pero lo que se busca es que se dicte prisión preventiva justificada, es decir, siempre y cuando haya un motivo verdaderamente importante que la persona sí vaya a una prisión, pero no se vale, o lo que la Corte nos está diciendo es México no es correcto que tú digas, voy a meterte a la cárcel y ya después investigo a ver si eres culpable o no, porque lo que estás generando es una vulneración a los derechos humanos. Ya tenemos varias sentencias al respecto, la más reciente la tuvimos a inicios de este año, que fue bastante sonada porque pues fue esta cuestión de se vulnera o no la soberanía del Estado mexicano, pero pues sí es importante mencionarlo y pues también quiero añadir, por ejemplo, que en México en materia de víctimas ya tenemos 17 sentencias ante la Corte Interamericana. Hay algo que no estamos haciendo bien y el sistema victimal, aun y cuando está en la ley, hay algo que está fallando y tenemos que prestar atención a eso en lo que estamos fallando porque ya para que llegue a la Corte Interamericana es porque le estamos quedando corto, tanto autoridades como órganos jurisdiccionales, nos estamos quedando cortos en la procuración y la impartición de justicia. Qué bien lo dices, Yeyo. Como lo escuchan, estamos hablando con Diego Vázquez Cruz, extraordinario experto en el tema del día de hoy, el sistema victimal en México. Vamos a hacer una pausa, no se vayan, es muy breve. En un momento regresamos. Estamos de regreso. Gracias que te sumas a la transmisión. Si lo haces en este momento, te informamos que estamos platicando con un extraordinario invitado, Diego Vázquez Cruz. Él es experto, ya lo verán o lo seguirán comprobando, en el sistema victimal en México. Mi querida amiga Ale, ¿qué te parece nuestro extraordinario invitado? Pues extraordinario, bien lo has dicho tú, y me sorprende, bueno, no me sorprende porque lo conozco, pero tan joven que es, y como bien lo decías, hace tan sencillo estos temas que realmente son complejos y no cualquiera los maneja. Sin embargo, nuestro invitado de hoy, nuestro querido Yeyo, lo hace de una manera sensacional. Y por eso es que hay que explotarte al máximo, Yeyo. Y te quiero preguntar, fíjate que hay un tema que siempre es controvertido, el derecho de las víctimas. Muchas veces se cree que ellas, pues no tienen derecho, que se protege más a la otra parte, ¿no? ¿Qué me puedes decir? ¿Qué derechos realmente tienen las víctimas? Sí, de hecho, precisamente una de las principales causas, diría yo, argumentos de la impunidad de nuestro país es que muchas veces dicen, es que yo denuncio, pero pues al otro no le hace nada y yo así me quedo, ¿no?
Y no, la realidad es que el sistema jurídico sí prevé derechos para las víctimas que obviamente son exigibles ante las autoridades. El primero, pues, es recibir asesoría jurídica. Creo que nadie, ninguna persona en el mundo, va caminando por la vida pensando, voy a ser víctima de algo, ¿no? ¿Me va a pasar algo a mí o a un ser querido? Pues claramente no. Y hay personas que quizás tienen esa preparación y saben bien qué pueden hacer, a qué tienen derecho como víctimas cuando sucede algo, pero hay personas que no tienen ni idea porque precisamente jamás imaginaron vivir un acontecimiento así. Entonces, las víctimas tienen el derecho a que se les dé asesoría jurídica, asesoría jurídica de calidad. O sea, no solamente es que lo lleven con el abogado o la abogada que estaba en turno a esa hora y ya, o sea, no, tienen que darles una explicación clara de sus derechos, a qué tienen acceso, qué pueden hacer para protegerse, para obtener una resolución de su caso. También tienen el derecho a coadyuvar con el Ministerio Público. Coadyuvar se refiere a que colaboren para que el proceso, si es el caso en el que hay un proceso abierto, el proceso llegue a un buen término o cumpla con su objetivo. Anteriormente, en el sistema inquisitorial o inquisitivo, las víctimas simplemente tenían un papel como de espectadores. El juez básicamente, junto con la persona inculpada y los abogados, hacían todo, y pues las víctimas eran como meros espectadores desde la grada observando el partido. Pero ahora la víctima también tiene la posibilidad de, digamos, entrar a la cancha, no directamente a confrontarse con el inculpado o el probable culpable, pero sí, por ejemplo, para aportar pruebas, para presentar a lo mejor testigos, para buscar también que el proceso vaya conforme a lo que ellas buscan, a sus intereses. También tienen derecho a recibir atención médica y psicológica. Cuando una persona atraviesa una situación devastadora, pues no solamente se vulnera a la persona, sino también a todos sus seres queridos, sean familias, sean amistades incluso, y las víctimas tienen ese derecho a recibir esa atención clínica, médica y psicológica, a que se les dé tratamiento y pues que busquen recuperar un poco de esa tranquilidad que perdieron con el acontecimiento, ¿no? Tiene este famoso derecho de la reparación del daño que implica una explicación más amplia porque engloba muchísimos aspectos. Tienen el derecho a que se resguarde su identidad y sus datos personales en los casos que corresponda. Muchas veces para mantener una investigación adecuada, no es prudente revelar incluso a la víctima. Por ejemplo, en el caso de denuncias anónimas, probablemente si nosotros decimos, ay, te denunció tal persona, le estamos poniendo en riesgo su vida, a lo mejor, o la de su familia. Entonces, como víctimas, también tienen derecho a que puedan seguir incluso un proceso de forma anónima o que no se revele su identidad hasta determinado momento, ya que se proteja también esta cuestión de sus datos personales. Tienen derecho a solicitar medidas cautelares y providencias, es decir, a que aun y cuando no hay una sentencia y cuando probablemente está todavía un riesgo latente de que sufran algún daño, se les otorgue una protección, una medida cautelar. Por ejemplo, que se les lleve a una casa especial, que se les coloque cierta seguridad, que, por ejemplo, a la persona que está siendo probablemente acusada se le ponga algún límite de acercamiento, alguna protección que no, que genere que no se les siga vulnerando en sus derechos, porque la autoridad está obligada a eso, a que, bueno, ya te los vulneraron, pero yo no puedo ponerte, digamos, de apechito para que te sigan vulnerando, yo te tengo que proteger. Y finalmente también tienen derecho, muy importante, a impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público. Esto va totalmente de la mano con el amparo. El amparo lo que se encarga precisamente es de apelar y impugnar estas omisiones de las autoridades para la protección de los derechos humanos. Entonces, las víctimas están totalmente ligadas al tema de la ley de amparo porque buscan este cobijo ante las probables omisiones de la autoridad que están vulnerando su debido proceso. Y ello en los medios de comunicación me generó mucha sorpresa que en algunos eventos públicos el Estado pida perdón. ¿Qué es eso? ¿Es un derecho de las víctimas? ¿Es parte de este proceso? Sí, de hecho, precisamente ya hablaba yo de la reparación del daño, este derecho consagrado también en el apartado C del artículo 20. La reparación del daño precisamente, doctrinalmente se le ha definido, y yo en lo particular no estoy de acuerdo, los autores lo definen como devolver las cosas al estado anterior al que se encontraban. Yo particularmente no lo considero algo posible, algo real, ya aterrizándolo al mundo jurídico
porque seamos muy honestos, por más y cuando tú busques como autoridad devolver las cosas al estado en el que se encontraban, no es posible. Si, por ejemplo, nos vamos al extremo de una desaparición forzada o un homicidio, pues por más que tú quieras, no va a volver a ser lo mismo. O sea, no vas a traer a esa persona a la vida, no la vas a encontrar quizás, y entonces no se puede hablar tal cual de eso de volver las cosas a como estaban, porque no, o sea, no va a ser posible. Yo de lo que sí creo que podríamos hablar es de resarcir el daño provocado, procurando generar una situación un tanto similar a la anterior antes de la vulneración. Es decir, no va a ser la misma, claro está, pero pues sí vamos a tratar de generarte las condiciones para volver a ese punto en el que estabas antes. Tratar de que vuelvas a tener tu vida, que no va a ser la misma, claro que no, pero pues tratarte de darte ese encaminamiento, ¿no? Que trates de recuperar tu vida. Y esta reparación del daño precisamente implica ciertas medidas. Número uno, las medidas de restitución que buscan que precisamente las cosas vuelvan a como estaban antes. Por ejemplo, que si, no sé, te despojaron de tu propiedad porque pues según iban a construir algo ahí el gobierno, pero pues nunca construyeron nada y nada más te sacaron de tu casa, una medida de restitución es que te devuelvan tu casa, por ejemplo. Una medida de rehabilitación implica este tratamiento a la persona para que vuelva a retomar su vida en lo emocional y en lo físico. Por ejemplo, si por una omisión del Estado tú terminaste con una parálisis o, por ejemplo, con una imposibilidad física, la medida de rehabilitación es que te den terapia, que te den fisioterapia, que te den las herramientas para volver a recuperar la movilidad o incluso volver a caminar. Las medidas de compensación, esto va muy de la mano con lo económico. Cuando hablamos de esa compensación es, a lo mejor no te puedo devolver a tu familiar, a lo mejor no te puedo decir qué le pasó a tu pariente, pero pues te voy a tratar es muy fuerte decirlo, pero pues te voy a dar una cantidad económica para tratar de resarcir el daño. O por ejemplo, si la persona que perdiste, tu pariente, era el sostén económico de tu hogar, te voy a dar una cantidad económica para que pues trates de, digamos, llenar ese vacío que dejó la persona, tanto pues ella per se como pues que era el sostén económico. Medidas de satisfacción, que esto va encaminado a reivindicar la dignidad. Por ejemplo, hemos tenido casos como el del famoso campo algodonero ante la Corte Interamericana, comúnmente llamado las muertas de Juárez. Una medida de satisfacción es precisamente políticas públicas que reivindiquen la dignidad de la mujer, porque precisamente si esas mujeres perdieron la vida fue por un sistema en el que a la mujer se le ve como un objeto, a la mujer se le ve como alguien que puede ser vulnerada en su dignidad. Una medida de satisfacción es una política pública que busque reivindicar la dignidad de la mujer. Y finalmente tenemos, como usted menciona, maestro, eso que sale en las noticias, las garantías de no repetición. Que el Estado diga, ya la regué, pero te prometo que no va a volver a pasar. Y precisamente lo que hace el gobierno es, por ejemplo, salir a pedir una disculpa, decir, ¿saben qué? Sí reconocemos que pues la metimos la pata, pero prometemos que ya no pasa. Por ejemplo, como lo que ha sucedido con el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, u otros varios en los que el gobierno pues ha tenido participación, o por ejemplo el movimiento estudiantil de 1968, que el gobierno ha salido a decir, reconocemos que pues tenemos esa responsabilidad, pero pues te prometo que ya no pasa, ¿no? En eso se resume esa garantía de no repetición, entre otras varias también, por ejemplo. Qué importante es entender, por supuesto, lo que es la reparación del daño, porque muchas veces, como bien lo dices tú, eso es lo que se busca para la víctima, cuando no se le puede devolver, por supuesto, aquello que se le ha ocasionado, ese deterioro que se le ha ocasionado, ya sea en su patrimonio, en su persona o en algún otro familiar. Derivado de esto, digo, suena muy bonito, y o sea, ojalá siempre fuese así. Me gustaría preguntarte, ¿tú crees que sí se ha cumplido con los objetivos en este sistema victimal en México? Pues tristemente, es muy triste decirlo, pero creo que no ha sido tampoco lo que se esperaba. Era una esperanza en su momento, en el 2008 sí fue como el boom del sistema victimal, el sistema acusatorio, las víctimas, pero ya hoy, 2023, que hacemos este análisis, esta comparación, esta evaluación, nos damos cuenta que no hemos tenido los resultados que se esperaban. Por ejemplo, a la fecha hay casi 300,000 personas desaparecidas y son personas que no sabemos dónde están. En el 2021, tan solo, por ponerles un ejemplo,
se registraron 22 millones de víctimas de 18 años en adelante. No estamos contando a niñas y niños que también pueden llegar a ser víctimas de vulneraciones a derechos humanos. Otros datos que también nos tienen que alarmar es que, por ejemplo, cerca del 90% de los delitos no se denuncian. Y de esos que sí se llegan a denunciar, de ese 10%, una tercera parte no se investigan y menos del 16% de las investigaciones se resuelven. Y se resuelven, déjenlo ustedes que te dicen que sí o sí no, que te hacen algo. O sea, los resultados y las cifras son muy duros y nos hablan de una realidad que no está siendo conforme a lo que la ley prevé. También, por ejemplo, una cuestión que nos tiene que alarmar es que hoy en día, 2023, casi el 85% de las personas que están en prisión no han recibido sentencia. Son muy pocas las personas que verdaderamente están en una prisión por una sentencia, compurgando una punibilidad, una pena. Casi todas las personas en prisión están ahí porque están siguiendo apenas el proceso. Precisamente por esta sentencia de la Corte Interamericana, México dijo, ay Dios, me estás poniendo entre la espada y la pared, porque si yo reformo mi constitución y quito prisión preventiva oficiosa, de esas personas que están en prisión, les aseguro que la mitad, o si no es que más de la mitad, quedan libres mañana. Y esto va a ser un problema. Entonces, la realidad es que estamos muy mal. Por ejemplo, también un dato que a mí me parece alarmante es que tan solo el año pasado se encontraron 50,000 cuerpos apenas y esos 50,000 cuerpos no han sido identificados. Hay familias que no saben si sus familiares, si sus hijos, si sus papás, si sus tíos los mataron, están desaparecidos, siguen con vida. Y queramos o no, eso genera una angustia en las personas de no saber qué pasó con tu pariente, de no saber si lo sigues buscando, si ya mejor te resignas, si qué haces con la ausencia, si dispones de sus bienes. En fin, genera un problema social y un problema familiar bastante grave. Y pues México, queramos o no, también sigue siendo un país de fosas. Lo que va de estos años, del 2021 a 2023, se han encontrado cerca de 4,000 fosas en todo el país. Y esto nos da a entender que algo no estamos haciendo bien, que las víctimas no están siendo escuchadas y que no se les está dando un acompañamiento. Porque si fuera todo lo contrario, hoy tendríamos a varias víctimas del delito que ya estarían retomando sus vidas, que ya tendrían una resolución de sus casos, que ya tendrían esa cierta tranquilidad de saber qué fue de sus familias, qué fue de sus amistades, pero a la fecha no es así. A la fecha tenemos madres buscando a sus hijos, personas que no saben qué fue de sus familiares, víctimas que no tienen justicia, y eso es una situación bastante crítica que no nos podemos permitir si es que nos decimos Estado de Derecho. Muy bien dicho, Yello. Pues es un planteamiento general muy, muy dramático. Son cifras contundentes. Vamos a hacer una pausa. No se vayan. En un momento regresamos. Estamos de regreso. Gracias si te sumas a la transmisión en este momento. Te informamos que estamos platicando con un extraordinario invitado con respecto al tema el sistema victimal en México, Diego Vázquez Cruz. Mi querida amiga, ¿qué te parece? Me parece extraordinario y déjame decirte que estoy feliz y tengo mucha confianza, por supuesto, en estos jóvenes estudiantes que como Diego, por ejemplo, aquí presentes, pues a nosotros los maestros nos dan mucha esperanza y vemos que algo estamos haciendo bien, porque qué calidad de muchachos y de jóvenes tenemos que pueden hacer una exposición y una explicación de un tema complicado realmente sencillo. Y lo que estamos viendo es que él tiene bien enfocado y lo sabe perfecto, ¿no? Y entonces esto me emociona mucho, en verdad, Diego. Por eso es que te quiero preguntar, que yo sé, leí tu currículum y vi que tienes mucha experiencia en relación al sistema interamericano. ¿Qué pasa con nuestro país? ¿Dónde se encuentra nuestro país en relación al tema de las víctimas ante este sistema? Sí, muchísimas gracias, maestra, gracias. Pues fíjense que en materia de víctimas en el sistema interamericano, México tiene deudas pendientes, ya lo comentaba, nosotros no somos un país que digamos estemos
muy bien ante el sistema interamericano, no somos de los más premiados, digamos, porque hemos tenido varios casos que han llegado a la corte, otros no han llegado, pero también hablan de vulneraciones a derechos humanos bastante graves. Los más conocidos, por ejemplo, tenemos Campo Algodonero, el caso Radilla Pacheco, el caso Digna Ochoa y familiares, pero son casos que llegan a la corte porque verdaderamente se da hasta de cierta forma ese impulso político y de la sociedad civil, porque si no es por la sociedad civil, créanme que y no llegarían. Tenemos casos incluso, por ejemplo, que aunque no están en corte interamericana, sí nos hablan de una deuda de las víctimas bastante graves. Uno que viene a mi mente es, por ejemplo, el caso de Marisela Escobedo, esta mujer que denunció precisamente el feminicidio de su hija, ella en calidad de víctima, precisamente como madre, que perdió a su hija, y propiamente ella después fue asesinada, también fue víctima de feminicidio. Entonces, aun y cuando no han llegado este tipo de casos a Corte Interamericana, México sí tiene casos que hay que analizar y que hay que dar, nos permiten darnos cuenta de que no estamos atendiendo a las víctimas, no les estamos haciendo verdaderamente caso. Y tal es ejemplo, porque si nosotros fuéramos un país, un sistema donde a las víctimas se les da un tratamiento adecuado, donde se les destina presupuesto, donde se crean instituciones verdaderamente fuertes, capaces de orientarlas y de llevarlas a generar una mejor vida después de lo vivido, pues no estaríamos en Corte Interamericana. Ahora bien, de estas sentencias que tenemos en la Corte Interamericana, también muchas de ellas, aunque sé que se oye muy mediático, ¿no? Cuando nos dicen, la Corte Interamericana ya dijo que el Estado mexicano, y a lo mejor nosotros, como retórica, como discurso político, pues a lo mejor sí nos mueve, pero que nos tiene que mover más es que no solamente va aparejado, pues ese señalamiento, esa estampita de la regaste, sino que también tiene sanciones, incluso hasta económicas. Y ese es dinero del Estado mexicano que tenemos que pagar porque pues no estamos cumpliendo y eso también es un escape de dinero a nuestra economía. En fin, que nosotros estemos tan mal parados en el sistema interamericano sí afecta no solamente en la cara internacional del país, sino también en su política, en su economía, en su sistema social. Te habla de descomposición social. O sea, es como si éramos como cuando éramos niños, ¿no? Que alguien te molestaba e ibas primero con tu maestro, ¿no? Y si el maestro te hacía caso, pues ya no había problema. Pero si ya el caso llegaba hasta el director de la escuela es porque ya algo grave está pasando. Así pasa en este caso. Si el caso llega a Corte Interamericana es porque algo está sucediendo. Y 17 casos en Corte Interamericana parecen poquitos, pero no son poquitos y no es algo que nos tengamos que sentir orgullosos. Me gustaría preguntarte, Yello, en el caso de buscar que las cosas fueran mejor, ¿qué podríamos mejorarle al sistema en México, a este sistema victimal? ¿Qué podríamos apoyar? Gracias, maestro, por la pregunta. Pues, número uno, tenemos que analizar las deficiencias del sistema. La realidad es que México es un país que vive casi casi al día. Tanto órganos jurisdiccionales, administrativos, básicamente llegan, trabajan el día y pues no le permiten darle procedimiento a nada, o sea, al día, con lo que venga, y no hay nunca un momento de, a ver, espérense, vamos a analizar qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. Incluso los que estudiamos derecho o ustedes precisamente ya como profesionistas del derecho se dan cuenta. Llega uno a algún lugar y tú dices, oigan, pero ¿por qué, por ejemplo, me mandan a recoger firmas allá y luego regresa y te dicen, ah, pues es que es así, ¿no? No, o sea, no podemos dar por sentado que como las cosas se han hecho así siempre, pues que así sigan siempre. Hay que hacer un análisis de en qué estamos fallando y donde estamos fallando es en la parte administrativa. Quienes tienen que hacer su función administrativa o no lo hacen correctamente o lo hacen apegado a una ley que no está actualizada a la realidad. Entonces se necesita que los legisladores actualicen la ley a las necesidades reales, a las necesidades sociales y para eso se necesita precisamente diálogo con las víctimas, diálogo con la sociedad civil y por la vía administrativa necesitamos presupuesto. De nada nos sirve tener una ley general de víctimas, una comisión ejecutiva, ministerios públicos si no tienen presupuesto. Necesitamos que el Estado destine presupuesto tanto a nivel federal como estatal para que verdaderamente se le dé el impulso a la víctima dentro de este sistema. También necesitamos autonomía de las autoridades que forman parte del sistema victimal. Lamentablemente, cuando las autoridades están tan apegadas a órganos del Estado, sea ejecutivo, sea legislativo,
muchas veces pueden estar en ese flujo de influencias o estar en ese punto de conveniencias y no les permite verdaderamente hacer un trabajo imparcial de procuración de justicia, porque puede ser que te llegue la denuncia de que a lo mejor tu compadre, el gobernador de Tlaxcala, ya hizo algo y como es tu compadre, pues lo proteges. No, necesitamos autonomía y que quienes están al frente verdaderamente se comprometan a que no vamos a tapar a nadie y que si se tiene que investigar al gobernador, al senador, al presidente, pues se les tiene que investigar. Necesitamos también fomentar la participación de la sociedad civil. Muchas personas, como les decía, dicen, es que ¿para qué denuncio? ¿Para qué me muevo? ¿Para qué voy si no me hacen caso? Y tristemente tienen razón, o sea, muchas veces las personas pierden esa emoción, esa vitalidad, esa fuerza de salir y ejercer sus derechos porque no son escuchadas. Y para que verdaderamente sientan esa voluntad, esa confianza de animarse a decir, voy a ir a denunciar y voy a estar presionando para que me escuchen, necesitamos fomentar su participación, haciéndoles ver que estamos trabajando para que sean escuchadas, para que sus casos sean atendidos y que no solamente pues duerman el sueño de los justos. También obviamente necesitamos unas estrategias de seguridad y de procuración de justicia. Lo ideal sería que no hubiera víctimas, claro está, o sea, pero pues como les digo, eso es lo ideal. Ya en la realidad, lo que tenemos que apostar y por lo que tenemos que abogar es porque si va a haber víctimas, pues que sean las menos posibles, que si va a haber delitos, pues que sean los menos posibles. Y para ello necesitamos estrategias de seguridad que coordinen bien a los niveles de gobierno, tanto federal, tanto estatal como local. No podemos decir, ah, no, pues es que la seguridad, la culpa es del gobernador, la culpa es del presidente, la culpa es... No, es que los tres niveles de gobierno se articulen bien en una estrategia de seguridad que sea capaz de permitir que las personas puedan desenrollar sus vidas de forma cotidiana, de manera tranquila. Y obviamente que pues ya en dado caso de que incurra un delito, que suceda alguna situación, que haya una estrategia de procuración de justicia, que haya un orden, que haya una sistematización y que pues no se traigan a las víctimas de, ay, primero ven al Ministerio Público, luego vete para allá, luego vete para acá y luego que no, o sea, algo bien sistematizado, algo ordenado que permita que las víctimas también sientan esa confianza de me van a hacer justicia o por lo menos me van a ayudar a salir de esta situación. Necesitamos tomar esas acciones y obviamente pues comprometernos a que cambie este sistema para que verdaderamente sea eficiente. Ujú. Qué interesante lo que nos dices. Y sí, tienes toda la razón, Yayo. Se necesita la conjugación de estos tres sistemas de gobierno que tenemos para que en base a la autonomía, algo complicado que es el presupuesto, por supuesto, por si no, esto no va a funcionar. Necesitamos meterle dinero a todo esto, por supuesto. Me llama la atención que nos hablas de esta participación ciudadana. Y es por eso que te quiero preguntar, nosotros como ciudadanos o como profesionistas del derecho, ¿qué podemos hacer para consolidar precisamente este sistema? Pues incluso como usted dice, maestra, muchas veces decimos, ¿no? Ay, pero es que pues yo qué puedo hacer, ¿no? O sea, como que lo vemos algo ajeno a nuestra realidad y tristemente vivimos en una sociedad que se rige por la política de, pues mientras en mi casa me dejen comer, que arda el mundo allá afuera, ¿no? Cuando no, o sea, el día de mañana puede ser tu papá, puede ser tu hermano el que esté en esa situación y precisamente por eso nosotros tenemos y debemos de tomar acción. ¿Cómo lo podemos hacer? Con la educación desde el simple hecho de estar acudiendo, por ejemplo, a estos espacios, a tomar clases, a capacitarnos, a estarnos actualizando en materia jurídica, nosotros ya nos estamos haciendo de herramientas para que este sistema funcione, porque el día de mañana los estudiantes o los profesionistas son los que van a estar en los puestos de decisión, de administración, y probablemente el día de mañana usted sea la jueza o la procuradora que va a ser la encargada de recibir los asuntos y si usted está capacitada y dice, yo sé de derechos humanos, yo sé cómo funciona este sistema victimal, las víctimas ya tienen un pie adelante. Pero si llegamos y nosotros no tenemos ni la más remota idea de qué son las víctimas, de a qué tienen derecho, de qué es ese sistema, vamos a dormir el sueño de los justos y las víctimas van a ir igual que como llegaron. Entonces, con la educación ya hacemos bastante y también con este combate que tenemos que hacer de la impunidad. Sé que no es fácil decirlo, muy difícil hacerlo, pero aun y cuando la situación sea adversa, hay que animar a denunciar. Muchas veces las personas no denuncian por situaciones que son muy entendibles, pero hay que animar a que si está en el ámbito de tus posibilidades, no te quedes callado y pongas una denuncia, porque quizás a lo mejor sí,
quizás con estas deficiencias del sistema no pasa nada, pero en realidad sí pasa, porque generas esa cifra, esa denuncia que ya interpusiste, al rato va a ser esa comezón que le va a dar al gobierno. Esa denuncia que estás poniendo en el Ministerio Público, al rato va a ser la cifra que le van a cantar al gobierno y le van a decir, a ver, tú tienes tantas denuncias que no estás cumpliendo. Y eso obviamente a un gobierno no le gusta, a un gobierno no le gusta que le digan no estás haciendo tu chamba. Entonces es importante que aun y cuando sabemos cómo está la situación, no dejemos de denunciar y de combatir esta impunidad. Y finalmente de organizarnos. Las organizaciones de sociedad civil son, diría yo, las causales principales de que se haya dado este sistema victimal, porque fue a partir de esta sociedad civil que se generaron estos cambios. Fue la sociedad la que estuvo impugnando y peleando al Estado para que diera atención a las víctimas, para que les diera una ley, para que les diera una comisión ejecutiva. Y es a través de estas organizaciones que hoy en día la lucha sigue. Lo vemos incluso en las noticias cuando vemos a estas madres buscadoras, vemos a estos colectivos de personas desaparecidas, vemos a cómo salen a las calles, cierran Reforma, por ejemplo, y piden y hacen esta manifestación porque exigen que se les escuche, que exigen que se hagan valer sus derechos. Entonces, quizás a lo mejor, como dicen por ahí, no es necesario que tú seas la causa para que la apoyes. No es necesario a lo mejor que tú sufras, y esperemos que así no sea nunca para nadie, que tú sufras que seas una víctima o que tú seas familiar de una víctima, pero a lo mejor tú apoya a estas organizaciones escuchándolas con lo que sea tu expertise. Y por ejemplo tú estudias derecho, quizás dando asesorías jurídicas gratuitas, o si tú eres médico, pues también dando atención médica o psicológica, en fin, todos podemos ayudar a consolidar este sistema victimal si nos lo proponemos. Pero si seguimos con esta ideología de mientras en mi casa todos estemos bien, allá afuera que el mundo gire, ¿no? O sea, no, no puede ser así porque al rato puede ser que uno de los que están en tu casa sea el que falte y pues qué mejor que empatizar, ¿no? Y generar esta ayuda colectiva. Ujú. Yo me gustaría preguntarte, fíjate que con frecuencia nuestros seguidores son estudiantes de derecho, a lo mejor de los primeros semestres. Tradicionalmente los estudiantes buscan, antes de entrar a la facultad de estudiar el derecho, eh, como ideas de voy a pelear, voy a dedicarme al civil, voy a dedicarme a unas ramas quizá ya tradicionales. Estas áreas, ¿tú cómo las recomendarías para un estudiante que está ingresando o que está por ingresar inclusive a la carrera, a la facultad? Sí, pues, fíjense que yo ya tengo mis añitos en la facultad, ya no soy de los nuevecitos, pero yo algo que les puedo decir a los que de nuevo ingreso, a los que planean ingresar a la carrera, es que al final del día estudiar la carrera es como, diría yo, una relación de amor, básicamente. Hay momentos en los de te enamoras de la carrera, ves lo más hermoso, y precisamente salen estos ideales de voy a hacer justicia y voy a salvar al mundo. Pero pues también tienes esos momentos de que ya ves la otra cara de la moneda y dices, ay, caray, pues las cosas no son como pensaba, ¿no? Y sí dices, la cosa está difícil, no es tan fácil hacer justicia, pero yo creo que al final del día lo que importa es qué tanto tú estás comprometida, comprometido, tanto contigo mismo como con esta carrera que te va a permitir hacer algo por tu sociedad, por tu país, incluso por tu comunidad. Yo creo que la clave está o el quid del asunto está en no diría yo, no desencantarse. Sé que es muy difícil no hacerlo, es muy difícil mantenerse en esa expectativa de justicia, de búsqueda del bien común, pero yo creo que si tus convicciones son fuertes y verdaderamente crees en ellas, sabes que es lo correcto, pues aun y cuando te enseñen lo más horrible del sistema, pues creo que no vas a quitar el dedo del renglón. Yo en lo particular, pienso que podemos hacer más de lo que pensamos, como les digo. A lo mejor uno dice, ay, pues yo solamente soy un estudiante. Pues sí, pero si un estudiante ya puedes hacer muchas cosas. O a lo mejor uno dice, yo solamente doy clases. Pues sí, pero dando clases haces muchísimas cosas porque tú eres el que está dando el ejemplo, básicamente. Entonces, no limitarnos, sino pensar en que, pues yo soy uno más, ¿no? Yo no puedo hacer nada. No, sí se puede, pero pues hay que tener ese compromiso, esa disciplina y pues no aflojar, que al final del día es una carrera y está para vivirla, disfrutarla, aprenderla y usarla para aportar algo a nuestra sociedad, ¿no? Muchas gracias, Yeyo, por haber estado con nosotros. La verdad es que
impactante tu presentación, el dominio del tema es maravilloso, es profundo, verdaderamente lo haces muy bien. Pues la verdad es que extraordinario invitado, mi querida amiga. ¿Quisieras decir algunas palabras para despedir el programa? Sí, claro, estoy encantada con la participación de Yello y estos mensajes que nos deja, no solo las recomendaciones a los estudiantes, sino podríamos resumir todo esto en que nosotros como sociedad tenemos que tener una cultura de la denuncia. Desafortunadamente estamos enfermos de esta indiferencia. No somos empáticos al sufrimiento de las personas. ¿Cuántas veces no hemos escuchado o yo he escuchado con mis amigas que dicen, pues que no veo noticias o no, no me platiques de esas cosas porque me angustio, me siento mal? Y entonces uno cree que si no lo habla, que si no lo ve, no existe. Y precisamente nos ha demostrado, como bien nos has dicho, Diego, que es precisamente esta organización, esta educación de la sociedad la que ha hecho que todo este aparato se mueva y empiece a haber cambios. Tenemos que ser una sociedad activa, tenemos que ser estudiantes que estudien, bien lo dices, maestros que enseñen, alumnos que participen. Y entonces yo quiero felicitarte, por supuesto, por estos minutos que nos has regalado tan generosamente y así como Yello, estudiante de nuestra facultad, tú puedes ser el próximo invitado a nuestro programa CUEG. Muchísimas gracias. Feliz de iniciar esta temporada. No te pierdas, tenemos muchos temas más interesantes los martes de Derecho. Ya, yo quisieras decir algunas palabras para despedir el programa. No, pues agradecer muchísimo a la maestra Alejandra Macías, que fue mi maestra precisamente en la facultad, y igual a usted, maestro Vicente Solís, por invitarme, por darme este espacio para participar. Muchísimas gracias. Y pues nada, feliz semestre para todas y todos, que sea un semestre muy productivo, fructífero, y pues igual que no dejen de ver el canal porque es bastante interesante, yo lo recomiendo. Y pues muchísimas gracias y que tengan una excelente noche. Soy Cue. Lo que hacemos juntos es lo que nos distingue. Buenas noches.